que Andreasen, que es el que organizó toda esta clasificación de las lesiones traumáticas, clasifica en 4 grandes grupos: las lesiones de tejidos duros, las lesiones de frontales, las lesiones de encía y mucosa oral y las lesiones de hueso de sostén. Como tema de odontopediatría son las 3 primeras. Las lesiones del hueso de sostén pertenecen al manejo multidisciplinario que se hace con la especialidad de cirugía, como el curso de cirugía. Entonces, las 4 grandes clasificaciones determinan a su vez su clasificación, ¿no? Dentro de la primera gran clasificación, que son los tejidos fundos y de la pulpa, los diagnósticos posibles que tenemos para colocar en nuestra ficha de trauma son infracción, fractura coronal no complicada, fractura coronal complicada, fractura corono-radicular no complicada, fractura corono-radicular complicada y finalmente fractura radicular. Parece un trabalengua, pero obviamente todo eso dependerá si afecta o no afecta lo que llaman la pulpa. A nivel de tejidos periodontales tenemos la confusión, subluxación, que son diagnósticos que no implican desplazamiento. Ya hablamos en la clase pasada cuál es la diferencia entre movilidad y desplazamiento, ¿cierto? Entonces, y los otros diagnósticos sí implican desplazamiento, ¿no? Del diente dentro de la lengua. La luxación intrusiva, extrusiva es el desplazamiento axial y la luxación lateral, ¿no? Me voy hacia vestibular, o me voy a partido, me voy hacia mesial, me voy hacia distancia. Y la abducción finalmente, que es el desplazamiento completo del diente fuera de la alveolar. La encía y mucosa oral son afectadas con estos diagnósticos: abrasión, contusión, laceración. Y finalmente, hueso de sostén, que es lo, digamos, que hemos visto desde el manejo multidisciplinario. Ahora, estas 3 grandes clasificaciones y subclasificaciones tienen, digamos, sintomatología parecida tanto en la decisión decidua como en la permanente. Eso no significa que el tratamiento sea el mismo tanto para la decisión decidua como para la permanente. Vamos a ver, ¿no? Que van a tener que aprenderse diagnóstico y plan de tratamiento para dentición decidua, para los 6 diagnósticos, para dentición permanente, para los 6 diagnósticos, para lesiones de tejidos periodontales, para los 6 diagnósticos en dentición decidua y para dentición permanente, ¿no? Entonces, el manejo de tratamiento y el diagnóstico para cada uno de los. En total, ¿lo hemos visto? Solamente lesiones de tejidos periodontales estamos hablando de casi 16 diagnósticos y 16 planes de tratamiento diferentes. Entonces, vamos a empezar con las lesiones de tejido duro. Este es un tema amplio, ¿no? Pero voy a tratarles de darles lo puntual como para que, digamos, no se les escape lo básico, ¿no? En dentición decidua, tanto en dentición decidua como en dentición permanente, digamos, las características son muy similares. ¿Qué se va a observar? Una rajadura. La infracción es una rajadura del esmalte, ¿no? O sea, se llama los primas del esmalte, o sea, se va a observar apenas una línea, así como cuando a veces se cae el florero y se observa, digamos, residuo y permanente, no hay diferencia. Eso mismo vamos a observar sobre la superficie dental, tanto en dentición decidua como en permanente. ¿Requiere tratamiento? No, a menos que haya sensibilidad. Si hay sensibilidad, hay que, obviamente, es porque los primas del esmalte se han abierto y están llegando, o sea, esa rajadura está llegando hasta el límite apenas dental. ¿El esmalte duele? No duele, lo que duele es la dentina. Si la dentina está expuesta, empieza la sintomatología. Si empieza la sintomatología, lo dejamos así porque es una rajadura. No, señores, ¿no? Hay que hacer algo. ¿Qué ponemos? Un sellante, ¿no? O sea, hay que sellar la rajadura. O sea, con un simple sellante podemos solucionar la sintomatología que esté presentando el paciente. Ahora, pasamos al siguiente diagnóstico: fractura coronal no complicada, es decir, no hay afectación
pulpar. Y esa fractura puede abarcar solamente el esmalte, apenas ser un bordecito, a veces fracturado apenas un angulito, o la fractura puede ser amelo-dentinaria. Si es amelo-dentinaria, estamos hablando de tinta. Es un fragmento más grande, pero en el cual no hay afectación pulpar, por eso es fractura no complicada. Por lo tanto, ahora el manejo obviamente será diferente, ¿no? Lo que sí, si el fragmento es muy grande o también muy chiquito, pero tenemos heridas en la mucosa, siempre hay que explorar esas heridas porque no vaya a ser el pedazo de fragmento se haya incrustado en las heridas del tejido blando. Entonces hay que hacer palpación, radiografía, preguntarle a la mamá si en el lugar del accidente lograron localizar el fragmento, ¿no? Entonces, pasa por diferentes situaciones. En dentición lesiva, ¿qué hacemos? Si es, digamos, pequeña esa fractura, obviamente solamente se hace un recorte, un hilo, nada más, ¿no? Y si es muy grande, obviamente ya implicará una restauración con resina. En general, este tipo de lesión no, digamos, no compromete a largo plazo ninguna secuela pulpar, por lo tanto, no hay necesidad de hacer, digamos, seguimientos. Pero en dentición permanente, ¿no? La cosa cambia, ¿no? Si efectivamente tenemos que indicar a la mamá que busque el fragmento, si hay heridas, volvemos a palpar, buscar, ¿no? Si es que el fragmento está incrustado en las heridas, ¿no? Hay que tomar radiografías, ¿no? Y si el fragmento es muy pequeño, ¿no? Y no es posible repegarlo, entonces reconstruiremos esa zona con resina. Pero si el fragmento es muy grande, ¿no? Conviene reutilizar el fragmento y hacer un repegado con resina. Es decir, ¿cómo se llama? Colocamos adhesivo y resina en ambos extremos, tanto en el diente como, obviamente grabado, adhesivo, ¿cómo se llama? Y resina, tanto en el diente como en el pedazo de fragmento y los reunimos. Así como cuando se corta el florero y la mamá se las arregla para que ¿cómo se llama? Para pegar el florero, porque es un florero bonito, se lo regaló la abuela, etc. Bueno, más o menos la misma idea, ¿no? Ahora, la fractura coronal complicada significa que ya hay posición pulpar. Por lo tanto, en dentición lesiva, ¿qué podemos hacer? O sea, intentar preservar la vitalidad pulpar, pero si no es posible, es preferible extraer, sí, pero todavía, si observamos ese diente de silo, que ha tenido una fractura violenta, prácticamente es un remanente. Dejamos remanente por caries en boca, no. Ahora, dejamos remanente por más que esto no tenga caries, tampoco. ¿Por qué? Porque vamos a afectar el diente permanente. Básicamente, la decisión de tratamiento de dentición de silo dependerá, digamos, de nuestra evaluación de cuánto daño ese trauma va a causar en dentición permanente, ¿no? Pero si es posible, sí, si se hace el tratamiento local. Pero si no, es preferible preservar de cualquier daño para hacerlo permanente. ¿Que hacemos controles? Sí, semanas, 6, 8 semanas al año y hacemos controles clínicos radiográficos. Luego pasamos a la fractura coronal complicada, pero ya en dentición permanente, ¿no? Ha habido una exposición traumática violenta de un momento a otro. No es lo mismo una exposición por caries que una exposición por trauma. Entonces, en la exposición por trauma, ¿no? Hay que ver si nuestro diente permanente está con ápice abierto o con ápice cerrado, ¿no? Y ahí sí necesitamos preservar la vitalidad pulpar. ¿Por qué el tratamiento? Es una pulpotomía parcial, es decir, extirpamos esta zona, digamos, superficial de la pulpa y aplicamos nuestros materiales, ya sea MTA, hidróxido de calcio, biodentina, etc., ¿no? Y en pacientes mayores con ápice cerrado hay que evaluar, digamos, si no hay, digamos, otro diagnóstico asociado. Porque recuerden que los diagnósticos en trauma no son únicos. Se asocian lesiones de tejidos duros con lesiones de tejidos periodontales. O sea, que podría haber un desplazamiento, lo cual va a alterar, digamos, el pronóstico si nosotros elegimos la opción incorrecta de tratamiento, ¿no?
Y estas obviamente necesitan control clínico radiográfico a las 6, 8 semanas, 3 meses, 6 meses al año. Luego pasamos a la fractura corono-radicular no complicada en definición de siglo. Ya son fracturas mayores, ¿no?, que prácticamente están afectando, obviamente, corona raíz, es decir, que esa fractura no solamente abarca esmalte y dentina, sino que está abarcando cemento, ¿no? Y muchas veces o son verticales o son oblicuas, ¿no? Y entonces hay que tener, digamos, bastante criterio para ver, ¿no? Ya como vemos acá, la fractura está llegando hasta la zona radicular. Entonces, prácticamente está convirtiendo a un diente en un remanente, ¿no? Por el producto de traumatismo. ¿Qué hacemos? Lamentablemente, exodoncia. ¿Por qué? Porque acá obviamente no vamos a poder poner una restauración invadiendo el espacio biológico, ¿no? Para poner algo que permita recuperar el tiempo. Como decía, es preferible no causar daño al germen permanente y sacrificar, digamos, al decido. Seguimiento al control clínico radiográfico a la semana, ¿no? A las 6, 8 semanas al año, ¿no? Luego pasamos a la corona radicular no complicada, o sea, vemos, ¿no? Son fracturas verticales o oblicuas, ¿no? Hay que localizar la línea de fractura correctamente, hay que tomar diferentes tomas radiográficas para poder ver qué tan profunda es la fractura. ¿Por qué? Porque acá no vamos a hacer exodoncia con esta pieza, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que ver qué tan supragingival o subgingival se encuentra. Si está supragingival, ¿no?, obviamente podemos solamente extraer ese pedazo de fragmento y tratar de recubrir y restaurar sin, afectar, el espacio biológico, ¿no? Pero si ya está muy subgingival, habrá que pensar en hacer una gingivectomía, inclusive hay situaciones en las que es necesario hacer ya sea la exclusión quirúrgica o la exclusión ortodóntica de esa pieza, ¿no?, para que la restauración quede dentro de un margen biológico aceptable, ¿no?, y no quede infragingival. Eso es imposible, impensable, ¿no? Y si ya la fractura es demasiado vertical, ¿no?, y abarca prácticamente mucha longitud del diente, entonces ya se procederá a la exodoncia. Pero ese sería, digamos, en el peor de los casos. El control, obviamente, clínico radiográfico, siempre 6, 8 semanas, 3 meses, 6 meses, 12 meses y anualmente, por lo menos durante los siguientes 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque es un diagnóstico mucho más complejo. Ahora pasamos a la fractura radicular en definición decidua. La fractura radicular, tanto en definición decidua como permanente, obviamente, se va a ubicar, o sea, muchas veces el pronóstico va a depender de la ubicación donde esté esa fractura. Sabemos que la raíz, ¿no?, se divide por tercios, tercio cervical, tercio medio y tercio apical. Pero la literatura menciona que la fractura en el tercio apical tiene mejor pronóstico. Ahora, ustedes se preguntarán, o la pregunta es obvia, ¿por qué tiene mejor pronóstico si es una fractura radicular en el tercio apical? A ver, contesta. Entonces, ¿por qué le van a dar? A ver, ¿quién me puede dar la respuesta? ¿Quién puede dar la respuesta? A ver, por ahí. ¿Por qué tiene mejor pronóstico si la fractura radicular se encuentra en el tercio apical? Es una cuestión de razonamiento lógico, ¿no?
Rógico, ¿cómo se llama? Porque esa zona apical se va a reabsorber, ¿no? No significa que porque se fracturó, o sea, no se produce el proceso de reabsorción. O sea, el proceso de reabsorción se va a producir. Con fractura o sin fractura, ese fragmento, o sea, este tercio apical que se queda, ¿cómo se llama? Separado de los otros 2 tercios de la raíz, se va a reabsorber igual que se reabsorbe cualquier, ¿cómo se llama? Raíz de sitio, ¿no? Por eso se dice que tiene mejor pronóstico. Mientras que la fractura, si está en el tercio cervical, tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque va a ser invadida por los gérmenes, ¿no? O sea, ya hemos mencionado que prácticamente es como un remanente radicular. Entonces, si tiene, ¿cómo se llama? Si está cerca del tercio cervical, ¿no? Básicamente el pronóstico de esa pieza con fractura radicular de división de sida, el pronóstico es muy malo, ¿no? Entonces, el pronóstico, ¿qué hacemos? ¿No? Ya, diagnosticamos según el tercio, ¿no? Y vemos también, evaluamos si no hay desplazamiento. Y en general, si no hay desplazamiento, está en el tercio apical, no requiere tratamiento, solo observación. ¿Qué tiempo controlamos? Controlar la semana, 6 semanas, 8 semanas al año y anual, hasta la emisión del diente permanente. Pero si ya existe desplazamiento, está en el tercio cervical, no, pues, o sea, eso es impensable. Chao a esa pieza de sitio. Así con el dolor del corazón de la mamá y del niño, habrá que extraer esa pieza. Fractura radicular es de división permanente. Igual, evaluamos en qué tercio está, pero acá, ¿no? Hay que tratar de estabilizar. O sea, como cuando nos fracturamos un hueso largo, ¿alguien se ha fracturado? A ver, levante la mano, ¿cuánto se ha fracturado un hueso largo acá en el salón? ¿Nadie? ¿Nunca? Tú sí, ¿no? ¿En qué pusieron? Yeso, ¿no es cierto? ¿En la boca podemos poner yeso? ¿Qué podemos poner? ¿Podemos poner yeso? No, ¿qué podemos poner? Ponemos una férula, algo que una y estabilice, ¿no? O sea, nos anclamos en los dientes adyacentes y ponemos una férula delante y encima, ¿no? De modo de, ¿cómo se llama? Reposicionar, reposicionamos, ¿no? Inmediatamente colocamos la férula y eso se va a mantener, o sea, eso va a mantener y ayuda, ¿no? Y ayuda con el proceso cicatrizal. Si, ¿cómo se llama? Hay una buena reposición y un buen, digamos, afrontamiento de los tejidos, sobre todo el tejido pulpar, obviamente la pulpa va a hacer su trabajo. Es decir, los odontoblastos van a crear dentina, ¿no? Y se va a producir la cicatrización, ¿no? Y cuando hagamos los controles, ¿cómo se llama? Los controles necesarios, pues 6, 8 semanas, 4 meses, 6 meses, ¿no? Vamos a observar que la zona de fractura se consolida, ¿no? Entonces, es importante diagnosticar correctamente. Que se necrosa, bueno, las secuelas pulpares son posibles, ¿no? Habrá que pensar si, ¿cómo se llama? Necesitará, ¿cómo se llama? Si ante la necrosis definitiva, si aparecen los primeros síntomas de necrosis, por eso es el control. O sea, no es como que el hueso largo que el doctor nos pone el yeso, nos dice, ya se consolidó, ¿cómo se llama? El control y le dice, ya, bueno, haga fisioterapia. No, pero acá no es hacer fisioterapia, sino seguir citando al paciente para evaluar si hay secuela pulpar. Si hay secuela pulpar y hay necrosis, habrá que hacer la endodoncia. Con eso finalizamos lo que son lesiones de tejidos duros. Ahora pasamos a diagnósticos y tratamientos en lesiones de tejidos periodontales. Hemos examinado como 8 diagnósticos y planes de tratamiento. Si hay alguna pregunta hasta este momento, la pueden hacer. Si no, pasamos al siguiente tema, que son lesiones de los tejidos periodontales. Tenemos el primer diagnóstico, la contusión. La contusión, ¿cómo se llama? En general, no requiere tratamiento, porque la contusión es apenas que el niño se cayó, sintió un pequeño golpe, ¿no? Y no hay, digamos, sangrado, no hay ningún síntoma que, digamos, la mamá se alarma, ¿no? Pero la contusión es uno, digamos,
nos permite el diagnóstico diferencial, pero cuando el trauma es inmediato. Si el trauma, digamos, ha sido tiempo después y el paciente viene ya en la etapa de secuela, observamos alguna secuela, digamos, que ya hemos mencionado, entonces no hay forma de hacer un diagnóstico diferencial entre confusión y subluxación. Pero el tratamiento es el mismo. Hay que observar, si se producen, digamos, las secuelas culpables, ¿no? Tanto para ambas denticiones, tanto para adhesiva como para adhesiva. Ahora vamos a ver las lesiones de luxación. Las lesiones de luxación implican desplazamiento, ya no es solo movimiento del diente del alveolo, sino que el diente se desplaza, ¿no? Y el desplazamiento, la luxación extrusiva, el desplazamiento sobre el eje axial, es decir, el diente se va a ver por debajo del plano cruzado. Si es inmediato, también vamos a observar ingimorragia, ¿no? Y en dentición decisiva, si observamos que el diente con la extrusión no es o sea, es muy pequeñita, menor a 3 milímetros, estamos hablando solo de 1 o 2 milímetros, al decir menor no implica que sea hasta 3, en este caso, es solamente de 1 o 2. Entonces sí podemos reposicionar, ¿no? Sin afectar al diente permanente, pero si vemos que es mucho mayor, de más de 3 milímetros, eso ya no tiene otra opción de tratamiento que no sea la extracción. Y hacer control y seguimiento del caso. En la dentición permanente, acá en la dentición permanente, cuando diagnosticamos luxación extrusiva, ¿no? Hay que pensar que primero vamos a tener que reposicionar, reubicar al diente dentro del alveolo. Para reposicionar, obviamente no lo hacemos así nomás, llegó el paciente, ya, reposicionó, pues obviamente hay que colocarle anestesia, porque eso duele, ¿no? Entonces, colocaremos la anestesia, reposicionaremos, ¿no? Y ferurizaremos. Ahora, si hay ápice abierto, sí se puede esperar que se revascularice, porque ¿qué es lo que sucede cuando hay una luxación extrusiva? O sea, el diente se desplaza en el eje axial, fuera del alveolo, ¿no? Y el paquete vasculo nervioso se estira, ¿no? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a volver, a crear otro trauma porque tenemos que reposicionar y otra vez, generamos a veces un aplastamiento del paquete vasculo nervioso. Y eso es lo que ocasiona, ¿no? Muchas veces el tratamiento, digamos, que se haga de revascularización para evitar la necrosis, no funciona, ¿no? Pero si se reproduce la necrosis, obviamente hay que iniciar el tratamiento de la plexogénesis. Si estamos frente a un ápice cerrado, definitivamente ese aplastamiento, o sea, el ápice se cerró, volvemos a reposicionar, definitivamente eso causa ya un daño extremo en el paquete vasculo nervioso y definitivamente se va a producir la necrosis. Y hay que iniciar el tratamiento de la necrosis. Y obviamente hay que hacer los controles clínicos y radiológicos. Luego se pasa a la luxación, pasamos a la luxación lateral. En la luxación lateral, ¿no? En dentición decisiva hay desplazamiento, ¿no? O sea, hay la luxación lateral de la corona, generalmente por el golpe. ¿Qué pasa con la corona? La corona se va hacia palatino. ¿Y qué pasa con la raíz? La raíz se va hacia vestibular. Ahora, hay una característica en dentición decisiva que no hay en la dentición permanente. ¿Cuál es la característica a nivel radicular de la dentición decisiva? A ver, aquí me voy a contestar. Aquí está levantando la mano. Sí, ¿no? Bueno, pero voy a responder porque esta es una pregunta de anatomía. Ahí Vela también está levantando la mano. ¿Son ganchas? ¿Cómo es la raíz en la dentición abiertas? decisiva? ¿Ah? Abiertas. Sí, ya las raíces son anchas, pero tiene otra característica importante. A ver, ¿alguien se acuerda de su curso de anatomía de dentición decisiva? Bueno, la otra característica importante, como vemos acá, ¿no? ¿Qué estamos observando acá? A nivel apical.
¿Lo testeo? El ápice puede abierto, el
el ápice puede estar cerrado, pero hay que ver qué tratamiento es el más adecuado, si la revascularización, la explicación, etcétera, de acuerdo al tipo de diagnóstico culpable. Y el ápice cerrado, hay que evaluar, ¿no? Siempre evaluar porque por la posibilidad de necrosis. Si está con el ápice cerrado y hay necrosis, habrá que hacer el tratamiento de la necrosis y hacer el control. Y en general la férula se retira a las 4 semanas. Luego tenemos la luxación intrusiva, es decir, se desplaza en el eje axial, pero por encima del plano oclusal, ¿no? Podemos sí esperar la reducción espontánea, pero si no sucede, es preferible extraer ese diente deciduo. ¿Por qué? Porque ese desplazamiento puede dañar el germen permanente, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ahora, hay situaciones en que cuando sucede este diagnóstico de luxación intrusiva en dentición decidua, sucede que justo el ápice del deciduo está muy cerca al borde incisal del germen permanente. Entonces, con la luxación intrusiva se produce el desplazamiento. ¿Y qué pasa con el germen permanente? Por la cantidad de fuerza, o sea, dependiendo de la cantidad de fuerza, va a producir una secuela que es la peor de las secuelas en dentición permanente. Se produce la angulación, ¿no?, de la corona. Y a ese diagnóstico se le conoce como dilaceración. Es decir, el ápice del deciduo se apoya en el borde incisal y la corona, ¿no? O sea, ese germen permanente que está en formación, justo se angula. Se crea un ángulo entre la corona y la raíz. Entonces, ¿cuándo se va a ver eso? Cuando empiezan a erupcionar los dientes adyacentes, erupciona el lobo central, pero el que tuvo el trauma en dentición decidua no erupciona. Se toma la radiografía y mala suerte para el paciente. Tiene un diagnóstico de dilaceración. Tratamiento para eso es complicado. Hay reportes que, hay que hacer la extrusión de ese diente permanente, hay que hacer una serie de cosas. Si no se puede, obviamente habrá que extraer esa pieza dilacerada porque no tiene forma de salir correctamente, ¿no? Entonces, esa secuela afecta tanto al diente deciduo como este diagnóstico de trauma afecta al diente deciduo y va a afectar en el futuro al diente permanente como una secuela de trauma, la más importante de todas. Ahora, ¿qué pasa cuando el ápice de ese diente deciduo no está, cerca al borde, sino que está, más pegado al tercio incisal, como acá, ¿no? Vemos que al momento de desplazarse, ese ápice va a rozar contra los odontoblastos de la superficie vestibular del germen permanente. Entonces, la radiografía no pasó nada, está usado, ¿no? Damos el tratamiento, de repente decidimos por la extracción, no pasó nada, señora, la despachamos, ¿no? Y cuando empieza la erupción de los dientes permanentes, este diente no se ha dilacerado. Pero cuando erupciona, ¿qué pasó? Por esta secuela se va a producir hipoplasia, ¿no? O sea, porque al desplazarse, ¿no?, en el eje axial hacia la zona incluyéndose, ha raspado toda la capa superior de odontoblastos en el germen permanente y por lo tanto los ha dañado. Y al erupcionar el diente permanente va a salir con un efecto importante, ¿no? No solamente una mancha, a veces se nota la huella, ¿no? Hay casos en que se observa la huella completa de la raíz del deciduo, ¿no? Entonces, dependerá de nuestro buen ojo clínico y de nuestro buen criterio de convencer a la señora que, a la mamá, ¿no?, del pacientito, que siga viniendo a los controles. En dentición permanente, la luxación intrusiva se va a observar como que el diente está enterrado dentro del hueso, ¿no? Ahí podemos esperar la reducción espontánea, ¿no? Si no se observa, recién podemos pasar al siguiente tratamiento, que sería la extrusión, ¿no?, o extrusión ortodóntica o quirúrgica.
Que el control sí hay que hacerlo secuencialmente, 2, 4, 6, 8 semanas, 3, 6, 12 meses y se recomienda hasta los siguientes, anualmente que el paciente siga viniendo por los próximos 5 años. Si se coloca, digamos, férulas, ¿no? Ya sea para exclusión por ortodóntica o exclusión quirúrgica, estamos obligados a retirarlos a las 4 semanas. Y finalmente llegamos a la abulsión, ¿no? La abulsión tiene 3 situaciones clínicas. Si el diente, digamos, ha sido funcionado y llega para el tratamiento dental dentro de los primeros 15 minutos. Si el diente, como se llama, ha sido funcionado y llega para la atención dental dentro de la primera hora. O si el diente llega para tratamiento después de una hora, que puede ser, que hablamos después de una hora, puede ser, a veces llegan después de un día, 2 días, 3 días, han llegado acá a la facultad, ¿ya? Con el diente abulsionado, ¿no? Y bueno, los hemos tratado. Ahora, eso ya está generando 3 protocolos diferentes. La cosa cambia cuando el ápice está abierto y la hora, o cuando el ápice está cerrado. Eso determina 6 protocolos diferentes para cada uno de esos 6 casos. Pero en general, si estamos hablando de abulsión en dentición decidua, ¿no? En dentición decidua la abulsión no tiene tratamiento. Ya el diente se salió, lamentablemente no lo vamos a reimplantar. En dentición permanente es donde tendremos que intentar de acuerdo a la situación que veamos. Entonces, en dentición decidua ni intentar, reimplantar, ¿no? Solamente controlar y de repente más adelante colocar algún aparato ortodóntico médico. En dentición permanente, como decía, la cosa cambia. En dentición permanente tenemos 3 situaciones de tiempo más 2 situaciones, si el ápice está abierto o está cerrado, lo que nos va a generar, si bien es el mismo diagnóstico de abulsión, nos genera 6 manejos, digamos, diferentes. Pero en general, para los 15 minutos como máximo, generalmente los casos en que la mamá nos llama por teléfono. Vimos en la clase inicial, ¿no? Que esa llamada que hace la familia con urgencia, pues tenemos que resolverla de la manera más correcta posible, ¿no? Entonces, si hay esa llamada, entonces habrá que indicarle a la mamá que lave inmediatamente ese diente y lo reposicione e inmediatamente vaya a la consulta dental. Ahora, obviamente la mamá no es dentista y ha pasado casos, ¿no? Que sí, llega con el diente reposicionado, pero oh sorpresa, la cara palatina está en vestibular y la vestibular en palatina. ¿Qué hacemos? No se nos vaya a ocurrir, pues no se les vaya a ocurrir volver a sacar el diente para tratar de reposicionar. No. Ahí solamente queda fertilizar. ¿Por qué? Porque la mamá hizo lo correcto, reimplantó, ¿no? Pero que si ustedes meten la pata, no se cambian, no, nada, eso no existe. Intentamos fertilizar y ver los puntos de oclusión. Ya la parte estética la solucionaremos luego, ¿no? Pero ese es el primer inicio. Ahora, si la situación está dentro de la primera hora, ¿no? Y la mamá nos llama, inmediatamente hay que decirle, coloque el diente pues en un medio, ¿no? No que nos traiga el diente en una bolsita de plástico, ni que le envuelve papel higiénico o un papel, no. O sea, hay que pedirle que coloquen algún medio de almacenamiento. En la literatura hay mencionado muchos medios de almacenamiento. Los principales, leche, solución, salina de jam, saliva, o sea, se le pide a la mamá o que ella lo mantenga en la boca o que lo coloque debajo de la lengua en la boca del niño y inmediatamente buscarlo, ¿no? En la literatura también actualmente se está mencionando hasta la clara de huevo, ¿no? Si no hay, digamos, todo esto en la parte. Ahora, con la leche sí hay que tener cuidado porque acá en Perú, ¿no? Nosotros, por la mayoría
Yo vengo, ustedes saben que yo vengo solo un día a la semana, como siempre, ya antes hacía, digamos, clínica, no simulación. Y me llega, digamos, una alumna con un paciente de trauma, un adolescente de 15 años, que le habían indicado, ¿cómo se llama? En su turno le dijeron, no, mejor, ¿cómo se llama? Ven el día que viene la doctora Quintana. Ya efectivamente vino la mamá con el niño y menos mal que estaba en leche. Había estado 3 días en leche, ¿cómo se llama? Porque cuando vino el primer día, nadie quería reimplantar. Ya bueno, ¿cómo se llama? Miré el diente, sí, la raíz todavía, ¿cómo se llama? Miré el alveolo, sí, ¿cómo se llama? Todavía estaba fresco. Entonces conversé con la mamá. El tema del reimplante pasa porque, ¿cómo se llama? Obviamente en adolescentes, pues los padres no se resignan a que su hijo pierda un diente frontal. Permanente, en decido ya no lo devuelves. La literatura menciona que el reimplante en promedio va a durar entre 3 a 5 años. Entonces conversé con la mamá para pedir, digamos, explicarle, porque hay que, obviamente el consentimiento informado debe ser explicarle todo lo que va a suceder, ¿no? Y le dije, mire, esto, si lo reimplantamos, va a durar esta pieza sí, digamos, va a tener, digamos, problemas de acá a 3 años. Entre los próximos 3 a 5 años. Y definitivamente, la pieza en algún momento va a empezar con un proceso de reabsorción. Entonces, de 3 a 5 años usted va a poder ahorrar, ¿no? Para hacer el tratamiento del implante. Ahora, si usted lo puede hacer ahora, el tratamiento del implante, tampoco se puede hacer porque su niño tiene 15 años. O sea, digamos, los implantes se hacen en niños, no en niños, sino a partir de los 18 años, que pues ya está mucho más consolidado. Entonces, la mamá dijo, bueno, sí, yo voy a venir, estos 3 años, a ver, intentemos el reimplante. Y efectivamente, el diente, se reimplantó, digamos, siguiendo el protocolo de la guía de té, y la señora sí venía, o sea, el siguiente año vino, o sea, yo siempre estoy, el alumno ya obviamente se fue internado, siguiente alumno, siguiente otro alumno, seguimos controlando al paciente, y en el tercer año sí empezó el proceso de secuela, la absorción radicular externa, que es lo característico de estas piezas reimplantadas. Pero yo estaba frente a un paciente de 18 años, que ya inclusive había ingresado a San Marcos, a otra facultad, era ya estudiante de la universidad, y ya lo pasamos al grado para que iniciara su tratamiento de implante. Pero eso se puede hacer siempre y cuando sepamos los protocolos, sepamos qué hacer frente a estas lesiones traumáticas, ¿correcto? Y tomar la decisión más adecuada y permitirle a la madre o al padre decidir sobre qué es lo que se puede hacer, lo que se debe de hacer y lo que no se puede hacer. Si ustedes tienen conocimiento de todo esto, obviamente van a poder manejar mejor. Finalmente tenemos las lesiones de la mucosa oral. Y estas lesiones pasan pues por la abrasión, contusión, laceración. Básicamente, ¿qué hacemos? Limpiar, ¿no? estas heridas en el fisiológico, eliminar polvos extraños, palpar, porque siempre hay que sospechar. Si hay una fractura, ¿no? Y hay también una lesión en mucosa, hay que sospechar que de repente algún fragmento está en la lesión que observamos, ¿no? Y así es como se observa la abrasión, ¿no? La contusión y la laceración esquemática, ¿no? Y control, pues hay que controlar estas heridas hasta que se resuelvan, ¿no? Finalmente llegamos a las secuelas del trauma dental. Vemos el listado, ¿no? La hiperemia, la necrosis, la séptica, la distrofia clásica pulpar y la hemorragia pulpar. Son las lesiones pulpares asociadas a secuelas de un trauma dental. Ya hemos mencionado algunas de ellas, ¿no?
ya no va a ser tan, digamos, ya no va a ser séptica solamente, ¿no? Pero si el diente está completamente intacto y encima vemos a la exploración, ¿no? Esa pieza con cambio de color a gris, estamos frente a una necrosis aséptica que es una secuela de un trauma dental. ¿De cuál dijimos anteriormente? A ver, ¿quién se acuerda? ¿De cuál trauma? Yo sé cuánto hemos pasado. Hace media hora no hemos conversado de esto y ya no se acuerdan. Ay, que puede esperar, Dios santo. De acá a los próximos 3 años van a hacer cualquier cosa. Bueno, les dejo para pensar en tarea. Distrofia clásica pulpar. El diente se va a ver de color amarillento, ¿no? En la hemorragia pulpar hay un cambio de coloración, ¿no? El rojo. Y hemos mencionado también las reabsorciones radiculares, tanto externas como internas. Esto va, yo voy a verlo en la siguiente diapositiva, vamos a verlo con más detalle en la siguiente diapositiva. Pero también tenemos la dilaceración. La dilaceración, ¿con qué diagnóstico? La dilaceración, ¿cómo se llama? ¿Secuela de qué diagnóstico de trauma? Ya, luxación, correcto, luxación intrusiva, ¿no? Y la hipoplasia también asociada a la luxación intrusiva y la luxación de cima. La fenestración. Fenestración. ¿Asociada a qué diagnóstico? ¿Asociada a qué diagnóstico la fenestración? Fenestración asociada a qué. La fenestración asociada a qué diagnóstico? ¿A qué diagnóstico que está asociada a la fenestración? A ver, ¿a qué diagnóstico está asociada la fenestración? ¿Eso qué es ahorita? ¿No es lo que nos habla? ¿Qué será por el panel del examen que hará el próximo miércoles? ¿Se olvidaron? Vamos a ver ese video. Fenestración. A ver, venga, fenestración. Fenestración asociada a qué diagnóstico? Fenestración, a ver ahí. No. ¿Secuela de qué diagnóstico? ¿Cuándo entra? ¿Cuándo sale? Fenestración, a ver, ¿secuela de qué diagnóstico? Mal estamos, ¿ah? ¿Abulsión? No. Bueno, si así están en el examen, ¿qué podemos esperar? Tienen que autoexaminarse ustedes, por favor. Fenestración, asociado a qué diagnóstico? Ya fue, doctora, ya. ¿Qué? Ahí por escuché, ¿luxación qué? ¿A qué luxación? Aplicar. Sí, correcto. A la luxación lateral, fenestración asociada a la luxación lateral. Hemos visto esto hace un rato. ¿Qué has dicho? Luxación, ya. ¿Me puedes aclarar bien eso? ¿No sabes? Ya, entonces vamos a ver las reabsorciones. Tenemos la reabsorción interna y la reabsorción externa. La reabsorción interna, es decir, ¿cómo se llama? La vamos a observar obviamente dentro de la zona radicular. Y la vamos a observar, ¿no? Muchas veces solamente dice reabsorción radicular interna. Pero ¿Cómo mierda no vamos a recordar lo que dijo ese viejo? El diagnóstico correcto es reabsorción inflamatoria, más conocido como reabsorción radicular interna. La reabsorción radicular interna también, ¿cómo se llama? De reemplazo, es otro tipo de reabsorción, ¿no? Acá, ¿qué observamos? De reemplazo, ¿por qué? Porque los odontoblastos hiperreaccionan al trauma, ¿no? Y empiezan a formar dentina, ¿no? Y dentina y cemento. Entonces, ¿qué va a pasar? Desaparece completamente el conducto. Si vemos las secuelas, la secuencia de radiografías, por eso se le llama en trauma, se le llama reabsorción de reemplazo. O sea, son dos tipos, ¿no? En reabsorción radicular interna y en reabsorción. ¿Qué se dice? Reabsorción radicular interna, pero ¿a cuál te refieres? ¿A la inflamatoria o a la inflamatoria? Y obviamente si vemos hay condensación, hay mayor cantidad de odontoblastos ¿cómo se llama? Que han
inflamatoria y de reemplazo, ¿vean? ¿No? O sea, no confundir si hay inflamatoria y de reemplazo en la interna y hay inflamatoria y de reemplazo en la externa. En la reabsorción externa, ¿a qué se denomina superficial? En los controles, ya dijimos que hacíamos controles, en los controles vamos a ver, ¿no? En un control vamos a ver que hay, digamos, un ligero ensanchamiento de 1 milímetro en alguna parte del espacio periodontal. Y si estamos en paciente, el siguiente control, volvemos a tomar la radiografía de control y vamos a observar que esa zona desaparece. Entonces ustedes comparan las dos radiografías y dicen, ¿qué pasó acá? Tomé mala radiografía, no tomaron mala radiografía. ¿Por qué? Porque esa es una reabsorción, denominada también cicatrizar, ¿no? O sea, el tejido está reaccionando al trauma dental y por lo tanto se observan esas zonas cicatrizadas. Que no hay que alarmar. Lo voy a hacer ahorita, me olvidó. O sea, a veces el estudiante dice, ya está empezando el proceso de reabsorción inflamatoria. No, no está empezando el proceso inflamatorio. Hay que ver el siguiente, ¿no? Ahora, en la reabsorción inflamatoria estamos viendo, ¿no? Que el cemento se empieza a reabsorber, ¿no? Y llega al punto donde que desaparece. Esta es una de las secuelas de la adhesión. O sea, esto se va a observar generalmente en la adhesión y en dentición permanente. Ahora, en dentición decidua, ¿no? Hay una reabsorción inflamatoria que es oblicua y es circunferencial, ¿no? La literatura la llama, reabsorción del techo de iglesia. ¿Por qué? Porque se ve, si ven acá la radiografía, no sé si se observa correctamente, pero se ve las raíces, la raíz, o sea, el tercio apical, se ve adelgazada. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué la consulta? Porque de los padres, no están mencionando los dientes, sí, y efectivamente este tipo de reabsorción, como digo, porque la literatura también menciona que la para mí contratos tienen que pagar, ¿no? Para mí contratos tienen que pagar. Pero si ya empezamos a observar, en la radiografía de control, y el motivo de la consulta es, que no están descendiendo los gérmenes permanentes, lamentablemente la reabsorción, el techo de iglesia no tiene ninguna solución de tratamiento. Lo único, ¿no? Si ya, digamos, estamos con el niño ya de 8 o 9 años, no funciona de esos 2 centrales, pues habrá que extraer estos 2 dientes de silo, porque no se va, esa zona apical no se va a resolver del instante. Y digamos, hay un artículo reciente, me parece, de 2022 o 2023, que hicieron un estudio grande en Estados Unidos y que la asocian a este tipo de reabsorción, no es idiopática, está asociada, a un origen traumático. Tiene un antecedente previo de traumatismo, este tipo de reabsorción. Y finalmente la reabsorción de reemplazo, es decir, se une, o sea, desaparece el espacio periodontal y se consolida, ¿no? El cemento y el hueso, se une. A eso pues en el curso de patología le llaman cantilos, ¿no? Pero en traumatología le llamamos a absorción de reemplazo. Ahora, todo este protocolo está en los aplicativos, ¿ya? No solamente en las guías, en las que me he basado para hacer estas clases. ¿No? Actualmente hay aplicativos, lo generó la guía de tema. Y estos dos pues, son, que lo pueden encontrar en su Play Store. Y al final, yo he diseñado un asistente virtual para poder repasar todos sus diagnósticos, ¿no? Y que se preparen para el examen de la próxima semana. Si desean recibir y utilizar el asistente de trauma, de la doctora Quintana, pueden, pinchar en el formulario para enviarles el asistente. Les va a presentar, si ustedes solicitan, una vez que hayan estudiado sus diagnósticos y tratamientos, pueden solicitarle, ¿no? Preguntas de casos simulados para que puedan verificar cuál
¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el